Bueno, hermanos, pues gracias a Dios vamos a dar inicio entonces al estudio que tenemos para hoy y creo eh, que hoy es la última oportunidad de este servidor en cuanto al capítulo 1 y hasta que entonces me toque nuevamente. Jesús sana a la suegra de Pedro y recorre Galilea predicando el evangelio. Es el tema de hoy. Vamos a tomar la porción entonces que nos resta del capítulo 1 de Marcos, en el versículo 29 al 45. Esa es la porción que estaremos estudiando y que poco a poco también estaremos leyendo. Marcos continúa relatos de las actividades de Jesús que lograron, hermanos, su creciente popularidad entre la gente, entre el pueblo. Muchos creían en él y le buscaban. Ahora Marcos pasa a decirnos lo que sucede en casa de Simón y Andrés una vez que han salido de la sinagoga que estaba en Capernaum. Entonces vamos a leer Marcos 1:29 al versículo 31. Marcos 1:29 al 31 es la primera porción que estaremos leyendo. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella les servía. Hay ciertas cosas que aprendemos aquí y lo primero que debemos considerar es lo siguiente, que para nosotros también es un ejemplo a seguir. Debemos acudir a Cristo por sobre todas las cosas. Primeramente debemos acudir a Él. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, nos dice Marcos. Y es el único que nos da detalle de que la casa era también de Andrés. Marcos y Lucas nos dicen que la casa era de Simón en Mateo capítulo 8, versículo 14 y Lucas 4:38. Ellos eran de Betsaida, tanto Simón como Andrés eran de Betsaida y podemos leerlo en Juan en el capítulo 1 en el versículo 44. Así que posiblemente se vinieron a vivir a Capernaum. Con ellos van los otros dos discípulos, Jacobo y Juan. Una vez que ellos llegan a la casa, Marco nos dice que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Ella estaba sufriendo con esa fiebre que tenía y todos estaban preocupados por ella. Es interesante eso, ver la preocupación que todos en la casa tenían por ella. Eso muestra, hermanos, el amor que todos eh, en casa le tenían. Marco nos dice que entonces enseguida hablaron de ella. Y vemos en eso un buen ejemplo, como decía antes, a seguir. Hablaron de inmediato a Jesús acerca de ella. Le hicieron saber a él, primeramente, sus angustias. Y es lo que debemos precisamente hacer nosotros también, hacerle saber a él, antes que a nadie, nuestras angustias. En la Biblia se nos dice de personas que antes que nada buscaron a Dios. Por ejemplo, leemos de Jacobo cuando tuvo problemas, eh, se volvió a Dios diciéndole en Génesis capítulo 32, en el versículo 11, Génesis 32, 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano. Otro ejemplo es Ezequías, cuando estaba en dificultades. Primero,
que nada extendió las cartas de Sennacherib delante del Señor y le dijo, sálvanos, te ruego, de su mano. Segunda de Reyes 19:19. También Lázaro, cuando cayó enfermo, sus hermanas enviaron inmediatamente a buscar a Jesús. En Juan capítulo 11, versículo 2, leemos que ellas le mandaron a decir, Señor, he aquí el que amas está enfermo. El apóstol Pablo, tomando en consideración que Dios se preocupa de nosotros, que Él tiene cuidado de nosotros, nos enseña a por nada estéis afanosos, nos dice en Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Si nos fijamos bien en este pasaje de Filipenses capítulo 4, versículo 6, se nos enseña a nosotros a estar libres de preocupación, de angustia. Seguramente nosotros podemos, por experiencia propia, saber cuántas cosas nos pueden afanar, nos pueden preocupar. Jesús y el apóstol Pablo, a través de esta carta a los filipenses, nos enseñan que no debemos nosotros estar afanados o preocupados. En lugar de eso, en lugar de estar afanados y preocupados por las cosas que nos afligen, dice que debemos hacer conocidas delante de Dios nuestras peticiones. Entonces hay un contraste muy grande entre la oración y el estar afanado. Una persona que sabe que debe buscar a Dios primero en su aflicción, ora, ruega a Dios y lo hace también con acción de gracia, es decir, hechos que demuestran gratitud. Debemos entonces orar y debemos mostrar con acciones nuestra gratitud a Dios. Él tiene cuidado de nosotros. El apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Lo primero entonces que debemos hacer es lo que esta gente hizo. Enseguida le hablaron de ella. Nuestras aflicciones, nuestros problemas, primero se lo contamos a Jesús. Él es nuestro ayudador. Mucha gente busca otros medios por medio de los cuales recibir la ayuda que necesitan. Pero nosotros que creemos en Dios, que sabemos que Él tiene cuidado de nosotros, que le preocupan las cosas o que quiere, mejor dicho, ayudarnos en nuestras preocupaciones, debemos entonces buscarlo a Él en primer lugar. Ahora, aprendemos también de la compasión y lo perfecto y lo completo que es la obra del Señor. Marcos nos dice que Jesús se acercó a ella y la tomó de la mano y la levantó. Esto muestra la compasión de Jesucristo. La compasión de nuestro Señor por los débiles y enfermos es muy grande. A Él lo mueve ir en busca de quien lo necesita y confía en Él. Jesús, hermanos, no es indiferente al sufrimiento nuestro, al sufrimiento de los demás. Él es el creador. Él es el creador de todo cuanto existe, pero también es nuestro ayudador. Él tiene cuidado de nosotros, como dice primera de Pedro 5:7.
En el Salmo 55, en el versículo 22, dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Entonces debemos confiar en la compasión de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se identifica con nosotros. Para Jesús, su trabajo por nosotros no termina. Él sigue obrando. Y en el caso de la suegra de Pedro, obró un milagro. Eso es evidente, pues al toque de sus manos y sus palabras, como dice Lucas 4:39, ella inmediatamente fue sana de la fiebre que la hacía sufrir. Pero eso no fue todo lo que nosotros, lo que Marcos nos cuenta. Marcos nos habla de lo completo del milagro que él le realizó, que él hizo en ella. Y es que las fuerzas eran suficientes en ella como para ponerse a servir. Aquella debilidad y ausencia de fuerza que por lo general deja una fiebre tan grande, en el caso de esta mujer, vemos que desapareció por completo. En Jesús no solo encuentra entonces perdón el pecador, sino que también fuerzas para trabajar a su servicio con gratitud. Esto conforta a todos los que quieren servir a Cristo y gozar de su amor, de su gracia, de su bondad. Él nos levanta y fortalece. ¿O hay algo imposible para Dios? Más adelante, Marcos responde a esta pregunta cuando Jesús dice, mirándolos, Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos capítulo 10, versículo 27. Todas las cosas son posibles para Dios. Así como Él sanó a la suegra de Simón de forma completa, total y renovando sus fuerzas, así también Jesús al pecador. Como dije antes, Él nos levanta y fortalece, porque para Él no hay nada imposible. Otra cosa que aprendemos de esta sección es que Pedro era un hombre casado. Esto lo decimos porque el catolicismo enseña que él fue el primer papa. Cuando fue llamado Jesús, cuando fue llamado por Jesús a ser su discípulo, Marcos nos dice que él tenía suegra, por lo tanto era un hombre casado. Y mucho tiempo después siguió siendo casado, como leemos en primera a los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 5. ¿Acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor? Y Cefas, que es Simón o Pedro. Cefas, Simón o Pedro, siguió siendo casado. Entonces, ¿cómo puede ser el primer papa si según el catolicismo el papa debe ser hombre célibe? Es obvio que el papado y el celibato forzado no es enseñanza del evangelio de Jesucristo, sino invención humana. Ahora leeremos en Marcos en el capítulo 1, en los versículos 32 al 34. A la caída de la tarde, dice Marcos 1:32, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades,
y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Ya es de noche. El día de reposo ha terminado. Jesús estuvo todo el día enseñando en la sinagoga, librando a los oprimidos por el diablo. No hubo reposo para él cuando llegó a casa. Le hablaron de la suegra de Simón y él obró en ella un milagro. Y a pesar de que ya es de noche, Marco nos dice que él aún trabajaba. Estos versículos de Marcos nos resaltan a nosotros la creciente y temprana popularidad de Jesús, con el fin de más tarde hacernos notar el malestar y la enemistad de los líderes religiosos del pueblo de Israel. El versículo 34, Marcos 1:34, nos dice que Jesús sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Jesús, nos dice él, no falló en sanar a los enfermos de diversas enfermedades y en expulsar demonios. Según Lucas capítulo 4, versículo 40, él sanó a cada uno de ellos. Él no falló en ningún caso. Y esto es importante porque Marcos nos está hablando del gran poder de Jesús que él tenía y que demostraba o testificaba de quién era él. En los versículos 35 al 45, Marcos 1, 35 al 45, la siguiente sección que leeremos. Vemos que Jesús recorre Galilea. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Marcos ahora nos informa de las actividades o costumbres, mejor dicho, de nuestro Señor. Primeramente nos hace ver que él oraba siempre a Dios. Él buscaba un lugar adecuado para orar. El versículo 35 nos dice que él, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, desierto, dice la Reina Valera del 60, y allí oraba. Jesús buscaba en la soledad comunión con Dios por medio de la oración. Al leer los evangelios, amados hermanos, descubrimos que Jesús oraba sin cesar a Dios. Se nos dice, por ejemplo, que cuando fue bautizado estaba orando. Lucas capítulo 3, versículo 21. También se nos dice que cuando se transfiguró, él estaba orando. Lucas 9:29 dice que entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. También se nos dice que antes de escoger a los 12 apóstoles, pasó la noche orando a Dios. Lucas capítulo 6, versículo 12. También se nos dice que cuando todos hablaban de él y querían hacerle rey, subió
al monte a orar aparte. Mateo, capítulo 14, versículo 23. Cuando fue tentado en el huerto de Getsemaní, dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy y oro. Mateo 26, 36. En resumen, nuestro Señor siempre oraba y lo hacía sin desmayar. Si aquel que era santo, inocente, puro, oraba continuamente de esta manera, ¿cuánto más debemos, hermanos, hacerlo nosotros que somos tan débiles? Si él consideró necesario ofrecer súplicas con gran clamor y lágrimas, ¿cuánto más es necesario para nosotros? ¿Qué podemos decir a la luz de un pasaje como este, de aquellos que nunca oran? Bueno, muchos se levantan por la mañana y se acuestan por la noche sin orar. Muchos nunca hablan una palabra con Dios. ¿Son cristianos? Me parece imposible. Marcos escoge 3 ocasiones cruciales en las cuales nos presenta a Jesús orando. Cada una en soledad. Y esto es importante. Cada una en soledad, él buscaba en la soledad, como decía antes, comunión con Dios por medio de la oración. Una de ellas es la oportunidad que estamos viendo en Marcos 1:35. Luego, hacia la mitad de su ministerio, Marcos capítulo 6, versículo 46, dice que después de despedirse de ellos, fue al monte a orar. Es la segunda vez. La tercera vez es cerca del final de su ministerio. En Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42, y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí eh, hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse mucho. Y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba, que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y entonces dice el versículo 42, que él entonces oraba a Dios, vino, el versículo 40, vino de nuevo y halló a sus discípulos durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya la hora, basta ya, ha llegado la hora. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. 3 veces en esta última ocasión vemos a Jesús orando a Dios. Vemos a él dirigiéndose y buscando la fortaleza de Dios en oración. Entonces, es un ejemplo que tenemos que seguir. Si Cristo mismo lo hacía y confiaba en Dios,
nosotros también debemos seguir su ejemplo. Volviendo, hermanos, a lo que Jesús dice en Marcos 1:35 al 45, vemos otra de las cosas que él hacía y era predicar el evangelio. En cuanto al propósito de su venida, él dice claramente en el versículo 38, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he salido. Jesús habla aquí unas pocas palabras respecto al propósito de su venida al mundo. Él dice, entonces, para eso he venido. ¿Para qué? Para que predique. Él no venía a hacer solo milagros. Su misión era enseñar el camino de la salvación eterna. Era enseñar el camino a la vida. Tenemos que oír su mensaje, sus enseñanzas. Los milagros que él hacía servían al propósito de confirmar ese mensaje que él venía predicando. La predicación del evangelio es sumamente necesaria. Y así lo demuestra Lucas en el capítulo 4, en el versículo 43. En la versión que tengo, la Biblia de las Américas, dice que él les dijo, debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Es necesario, dice la Reina Valera del 60. Jesús consideraba un deber predicar a otros su palabra, ¿verdad? Él consideraba eso. Él proseguía entonces adelante en su deber, más que con el interés personal de la gente. La gente siempre busca cómo satisfacer sus necesidades físicas más que las espirituales. Lamentablemente así es. Nosotros no debemos hacer caso a quienes desperdician o desprecian, perdón, la labor de predicar el evangelio del Señor, o de aquellos que priorizan las necesidades físicas de las personas, dejando así en segundo plano la predicación del evangelio. El evangelio trae salvación y es nuestro deber predicarlo. Sentir en nosotros el mismo deber, la misma necesidad que Cristo sintió. En los versículos 40 al 45, vemos que en esta ocasión, Marcos nos cuenta ahora cómo Jesús sana a un leproso. Dicen los versículos 40 al 45 de la siguiente manera. Vino a él un leproso rogándole y arrodillándose le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió. Y le dijo, mira, no digas a nadie, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sumo sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio de ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ciudad alguna, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes.
Eh, en esta sección, ¿verdad? Que Marcos nos cuenta, podemos encontrar nosotros un principio en el que vemos en el Antiguo Testamento, en Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 7, que habla de que hay tiempo de callar y tiempo de hablar, ¿verdad? También eso nosotros lo debemos considerar, ese principio. Podemos aprender aquí de esta porción lo siguiente. Primero, lo terrible de la enfermedad que Jesús curó. Se trata de una enfermedad totalmente incurable. La enfermedad de la cual leemos aquí ataca no solamente, hermanos, la piel, sino también la carne, los huesos, la sangre del que padecía esa enfermedad. La persona afectada de lepra comenzaba a perder sus extremidades y a pudrirse literalmente centímetro a centímetro. Iba consumiendo la carne de la persona. En Números, en el capítulo 12, vemos la preocupación que había por Miriam cuando ella fue llena de lepra. Dice en Números, en el capítulo 12, en el versículo 12, no permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre, su carne está ya medio consumida. Así que la persona se iba secando, consumiendo, iba muriendo. Aparte de esto, aparte de lo terrible que era la enfermedad de la lepra que la persona padecía, la ley de Moisés lo declaraba inmundo. De ello podemos leer en Levíticos en el capítulo 3. Por lo tanto, la persona con lepra era apartado de la congregación de Israel, era obligado a vivir aparte, nadie podía tocarle. Él era inmundo y debía gritar inmundo, 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 o leproso, leproso, leproso. Léase Levíticos capítulo 13 para esto. La situación de él entonces era terrible, era completamente terrible. Y este hombre era consciente de su enfermedad, pero la compasión y el maravilloso poder de Jesús se hizo claro en la vida de este hombre. Él llegó a creer en Jesús. Posiblemente vio los milagros que Jesús hacía, o bien escuchó de él. No lo sabemos a ciencia cierta, pero él llegó a creer en Jesús y vino a él con fe y humildad. Nótese que Marcos dice que rogándole en cada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Para él, para el leproso, no era cuestión de si Jesús podía. Él creía en el poder de Jesús. Era cuestión de si Jesús quería. ¿Y saben qué? Jesús quiso, nos dice Marco. Se compadeció de él y le limpió de su lepra. ¿Quién puede concebir la grandeza del cambio en los sentimientos de este leproso cuando se vio sanado? Seguro que para él fue un nuevo amanecer. El cambio para él habría sido
como el volver de la muerte a la vida. Y todo gracias a Jesús. ¿Habrá algo peor que la lepra en nosotros? Y la respuesta que encontramos a esta pregunta es que sí, que realmente lo hay. Y eso, hermanos, es el pecado. El pecado en este mundo nos aleja de Dios y trae dolor, trae vergüenza, pero también perdición de todo bien en la eternidad. Si el pecador perece en sus pecados, entonces sufrirá pena de eterna perdición. Pero si el pecador perece en sus pecados, no es por falta de voluntad de Cristo, ni por falta de poder en él para salvarlo. Los hombres no se pierden porque sean demasiados pecadores, demasiados malos como para ser salvos, sino porque no acuden a Cristo para que Él pueda salvarlos. Como decía antes, en este pasaje encontramos el principio de que hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. Jesús es compasivo y quiere ayudarnos con las aflicciones nuestras. Pero también debemos reconocer que tiene mandamientos. Y Jesús habló a este hombre muy severamente, diciéndole qué es lo que tenía que hacer. No digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio de ellos, dice el versículo 44. Le encargó rigurosamente a este hombre no decir a nadie nada, sino cumplir con la ley de la purificación que Moisés había mandado a fin de que el sacerdote lo declarara limpio. Para esto puede leerse o considerarse Levíticos capítulo 14 versículos 1 al 32. Quiero citar aquí el siguiente comentario del hermano Bill Asherip. Él dice, el hombre sanado en su gozo desobedece al Señor, causándoles problemas innecesarios. Nuestras buenas intenciones y deseos no justifican nuestras desobediencias ni prácticas religiosas no autorizadas. El celo no es sustituto por la obediencia. Jesús vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Y la gran concentración de gente buscando sanidad o la satisfacción de curiosidad impedía la misión de Jesús. Tuvo que retirarse a un lugar no habitado. Lucas nos dice que allí él oraba. Pero la gente de todas partes encontró su lugar de oración y aunque no fue conveniente para ella, siempre hizo el viaje porque buscaban más beneficios de él. Cuando le tocó a este hombre guardar silencio, hablaba. Cuando debemos publicar la obra de Cristo, muchas veces nos quedamos en silencio. ¿Por qué no se contenta el hombre con la obediencia? Jesús quiere que hablemos. Quiere que prediquemos, hermanos, sus palabras. Que las enseñemos a la gente. No debemos quedarnos en silencio cuando Él nos está enviando a predicar su evangelio.
Gracias, hermanos, a todos por su atención. Es lo que tenía preparado para el día, para la noche, para esta noche. Espero que nosotros hayamos podido encontrar eh, confianza, más confianza en el Señor, más deseo de ser como Él, de orar y predicar su palabra, de obedecerle, de conformarnos con eso, con obedecerle. Nuestra obediencia a su palabra es muy importante porque Jesús viene a salvar a los que le obedecen. Aquellas personas que solamente dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que Él manda, no agradan a Dios. Y nosotros debemos buscar cómo ser agradables a Dios. Y la única manera de lograrlo es obedeciendo al Señor Jesús en todo lo que nos manda. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y que todos tengan buenas noches y que la paz y el amor de Dios sea con ustedes.